6, desde el verso 13 al 16. Aquel que no tenga Biblia, si alguien puede compartirla, excelente. Hay amigos que quizás no tengan Biblia, hermanos que quizás no tengan Biblia. Acérquesele allí y comparta su Biblia con él. Bien, vamos a leer entonces como sigue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, te bendecimos, te damos gracias, te damos honor, te damos gloria, te damos tributo en esta hermosa mañana. Te damos gracias por traernos a este lugar y permitirnos, Señor, reunirnos en el santuario para poder adorar, para poder bendecir tu nombre, para poder con manos santas, Señor, dirigirnos a ti. Como dice tu palabra, solo los de corazón limpio, solo los de mente limpia, los de manos limpias podrán acercarse a ti. Gracias, Señor, por esta mañana, porque sabemos que por la sangre de Cristo nuestros corazones han sido limpiados. Por la sangre de Cristo nuestras manos han sido lavadas, santificadas. Y por eso podemos acercarnos a ti sin ningún temor, sin ninguna duda. Porque sabemos, Señor, que la sangre nos acerca con toda libertad a tu presencia. Gracias, gracias. Recibe la gloria, toda la honra, toda la adoración que esta mañana tu pueblo te ha ofrendado. Tu pueblo te ha dado, Señor, y te sigue dando en el nombre de Jesucristo. Toma el control de este mensaje. Habla, Señor, a través de mi vida. Yo solo soy una vasija, solo soy un instrumento. Pon tú, Dios mío, el mensaje, pon tú la palabra que edifique, que fortalezca. Que haya, Dios mío, en cada uno de los miembros de la iglesia ese gozo, esa edificación por medio de la palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, gracias. Recibe la gloria. Amén, amén, amén. Aleluya. Bien, pueden tomar asiento aquellos que aún siguen de pie. Gloria a Dios. Dios aún sigue aquí, amén. Ya no se está cantando, pero Dios se mueve cuando se alaba y Dios también se mueve cuando se predica. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quiero hablar hoy, con la ayuda del Señor, bajo el tema, ¿qué o quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta, ese es el título. ¿Qué o quién es Jesús para nosotros? A Dios damos la gloria. Y la pregunta viene a raíz de que el mismo Jesús la hizo. Él mismo le preguntó a sus discípulos qué pensaba o qué creía la gente que le rodeaba, que le conocía, que era Él o quién era Él. A Dios damos la gloria. Primeramente quiero señalar que el nombre Jesús tiene un significado. Jesús no se le colocó, o ese nombre no se le colocó por casualidad. El nombre Jesús en el original hebreo significa el Señor salva. Y por supuesto, a los cambios de idioma se le fue dando otra connotación, pero el significado sigue siendo el mismo. Jesús salva. Jesús es el Salvador. A Dios damos la gloria. Y en ese sentido, el Señor envió a Jesucristo, envió a su Hijo con ese fin, con ese propósito, para que fuera el Salvador de la humanidad. La humanidad necesitaba un Salvador. La humanidad estaba condenada. O mejor dicho, aún el hombre sin Cristo sigue condenado.
Y frente a eso se necesitaba a alguien que ocupara el lugar de un cordero, de un animal, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, para ofrecerse por el pecado, para presentarlo ante Dios como ofrenda por la culpa del ser humano. Y eso se hacía continuamente. Sin embargo, si usted lee el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, se va a dar cuenta que esos sacrificios se hacían continuamente, se hacían de a cada rato. El hombre tenía, cada vez que ofendía a Dios, llevarle al sacerdote una ofrenda, un sacrificio. Y ese sacrificio servía como mediador, servía como sustituto de la persona culpable para que no fuera condenada. Jesucristo vino a ocupar el lugar de esa ofrenda, de ese sacrificio, y se ofreció, como dice el libro de los Hebreos, una vez y para siempre, como un sacrificio perfecto, como un sacrificio que ya no necesita repetirse por el pecado de toda la humanidad. Y a partir de allí, Jesucristo se convierte en el Salvador del mundo. A Dios damos la gloria. Pero a lo largo de la historia, sobre Jesús se ha dicho muchas cosas. En la historia se habla de un Jesús, valga la redundancia, histórico. Se habla de un Jesús que vino al mundo a hacer algo positivo, a hacer algo bueno por la humanidad. Mas no lo presentan como el Salvador, sino como un hombre grande, como un hombre importante, como un hombre que cambió la historia, como un hombre que enseñó acerca del amor, que enseñó acerca del perdón, que enseñó acerca de la justicia, pero no se le ve como se le debe de ver, como lo que Él es, el Salvador. Alabado sea el Señor. Y en ese sentido, Jesús se proyecta de forma positiva, pero no de la forma correcta. Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo de su ministerio, ya habían grupos con diferentes opiniones sobre qué o quién era Jesús. Y en ese sentido Jesús le pregunta a sus propios discípulos: ¿qué han oído ustedes de la gente que habla de mí? ¿Qué piensan ellos de mí? Y viene por acá y le dice acá la Biblia que le respondieron. No dice quién, pero algunos de ellos le respondió. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Aquí encontramos que se mencionan tres personajes. En principio, tres personajes por la cual comparan a Jesús. Primero lo comparan con Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un siervo de Dios. Fue un profeta del Señor. Fue un hombre santo. Y seguro estamos que está en el cielo. Sí, hermano, está en el cielo. Él murió asesinado. Ahí lo decapitaron porque era un hombre que decía la verdad. Era un hombre que no le tenía miedo a nadie ni a nada. Y por eso, por decir la verdad, por no tenerle miedo a nada ni a nadie, la mujer de Herodes lo mandó a matar. Alabado sea Dios. Pero en sí, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un hombre que se caracterizó porque era radical. Vamos a decir esto en primer lugar. Era radical. Pero además de ser radical, era un poco extraño. Él no era una persona muy común, muy normal, muy ordinaria. ¿En qué sentido era extraño? En el sentido de que él no comía lo que los demás comían. Él no se comía un pollo como usted se lo come, o como los demás lo comían. Él no comía carne asada como los demás comían carne asada. Él no comía pan como los demás comían pan. Él comía, dice la Biblia, miel silvestre y langostas. Pero no las langostas de esos de los mares, de los ríos, no. Los insectos. Alabado sea Dios. Él comía insecto. Pero además de que él comía insectos, él comía miel silvestre, él también se vestía de una forma muy peculiar. Pero además de eso, vivía en los desiertos.
Vivía apartado, era un nómada, un ermitaño. Su apariencia era rara, era extraña. Pero la gente dice en la Biblia que salía a escucharle. Salía para recibir el mensaje que él traía de parte de Dios. Dice que toda la población, todo el pueblo, grandes, pequeños, aún los políticos, los religiosos, iban hacia donde él estaba, que por lo general era el Jordán, para escuchar su mensaje, pero además para ser bautizados por él. Eso era Juan el Bautista, un hombre extraño, un hombre con cosas que no eran comunes, un hombre radical, pero que tenía un mensaje de Dios. Un mensaje que no era muy profundo, un mensaje que no era muy teológico, porque el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era generación de víboras, quien los fascinó a ustedes a huir de la ira venidera. Era un mensaje donde él llamaba a la gente: arrepiéntanse ya, porque están bajo la ira de Dios. Y en ese sentido, Juan el Bautista se hizo muy popular. Se hizo muy famoso entre aquellos lugares, al punto de que el rey, el gobernador, para ese entonces, lo invitaba o se acercaba a él para escucharle hablar. A Dios damos la gloria. Y la gente se emocionaba con lo que él decía o como él era. Y me imagino que había gente que quería imitarlo, que querían ser como él. Porque nunca falta aquel que quiera imitar a aquel que está llamando la atención. A Dios damos la gloria. Eso era Juan el Bautista. Y algunos creían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. En otras palabras, veían a Jesús de la misma manera. Lo veían extraño, lo veían algo que no era peculiar. Tenían un concepto de Jesús que no era el correcto. Compararlo con Juan el Bautista parecía ser una virtud, parecía ser lo correcto, pero no lo era. Alabado sea Dios. Juan el Bautista era Juan el Bautista y Jesús era Jesús. Juan el Bautista tenía su personalidad, tenía su misión, tenía su llamado, tenía su forma de ser. Jesús tenía su forma de ser, tenía su llamado, tenía su misión. Tenían un mismo propósito, tenían un mismo Padre, tenían una misma unción, pero no eran iguales. Alabado sea Dios. Otros lo compararon con Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿O quién fue Jeremías? Jeremías fue un gran profeta de Dios. Fue un profeta que se caracterizó por dar un mensaje. A Jeremías no lo encontramos haciendo señales, no lo encontramos vistiendo de forma extraña, no lo encontramos comiendo comida extraña, no lo encontramos en la Biblia haciendo algo peculiar, no. Era una persona común y corriente que fácilmente se podía confundir entre el pueblo. No llamaba la atención. No era misterioso como lo podía ser Juan el Bautista. Sin embargo, él se destacaba, Jeremías, por el mensaje. Si usted lee el libro del profeta Jeremías, lee también Lamentaciones, se encontrará que Jeremías fue un gran orador. Daba discursos, daba profecías muy profundas. Y sobre todo sus profecías iban orientadas a que la nación de Israel en totalidad se volviera a Dios, por cuanto venían tiempos difíciles. Él no era un predicador de decir: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a llamar, el Señor te va a sacar, el Señor te va a usar. Él no decía esas cosas. Él era un predicador que decía: arrepiéntase porque vienen cosas malas. Juicio de Dios viene. Israel Judá será llevada cautiva. Sus hijos morirán. Los ancianos también. Habrá esto, habrá aquello, habrá hambre. Y a nadie le gustaba escuchar a un predicador así. ¿A quién le gusta escuchar a un predicador que lo único que habla es de qué cosas malas vienen? A nadie le gusta escuchar a un predicador así. Pero ese era el mensaje de Jeremías.
Un mensaje que hacía que a los reyes, que a los gobernantes, que al pueblo les hacía crujir los dientes. Por eso en algunas ocasiones trataron de matarlo. Una ocasión lo metieron preso por allá, después lo metieron en una cisterna. Es decir, trataron de quitarlo del camino a como diera lugar, porque su mensaje no alentaba. Él no decía, así dice el Señor te va a prosperar. Él decía, así dice el Señor, arrepiéntete o perecerás. A Dios damos la gloria. Bendito sea el Señor. Pero Jeremías tenía un discurso elocuente, poderoso, que quizás a muchos no les gustaba el mensaje, pero siempre había alguien que lo escuchaba. Y en ese sentido quisieron comparar a Jesús. Quisieron decir que Jesús era un profeta que predicaba el juicio de Dios, un profeta que hablaba la palabra de Dios como nadie más la hablaba, un profeta que decía las cosas como nadie más las decía. Por eso en alguna ocasión dijeron, ese hombre habla como quien tiene autoridad, no habla como los fariseos, como los escribas. Cuando habla con propiedad, habla con elocuencia. Y las multitudes le seguían, mucha gente le seguía solamente para escucharlo. Se alimentaban del discurso, a Dios damos la gloria. Se alimentaban de la palabra que él daba, porque era una palabra que agradaba, que llegaba al corazón. Uno de los más grandes sermones se dice que ha dado cualquier ser humano en la tierra fue el sermón del monte. A Dios damos la gloria. Donde Jesús se paró allí en lo alto de ese monte y con el poder del Espíritu Santo, con el respaldo de Dios, ese mensaje se oyó a larga distancia. Y miles de personas allí reunidas, cientos de personas, lograron escuchar ese sermón. Jesús era un gran orador, que hablaba con gracia, con elocuencia la palabra de Dios. Y muchos veían a Jesús de esa manera. A Dios damos la gloria. Lo compararon con con Jeremías. Pero otros lo compararon con Elías. ¿Quién era Elías? También era un profeta. También fue un profeta. Pero a diferencia de Jeremías, Elías fue un hombre de pocas palabras. Elías no era de los que hablaba mucho. Elías fue un hombre, y la Biblia lo califica, lo identifica como el profeta de fuego. Elías fue un hombre más de palabras, más que de palabras, fue un hombre de señales. Fue un hombre de milagros. Fue un hombre que cuando abría su boca, fuego caía del cielo. Varias veces, no una vez, muchas veces, hizo caer fuego del cielo. Un montón de gente fueron a visitarlo por allá en una montaña, a pedir que bajara, que el rey lo quería ver. Y cada vez que abría la boca, fuego caía del cielo y mataba al pelotón que iba a buscarlo. Alabado sea Dios. Cuando se enfrentó a los profetas falsos de Baal, los retó. El Dios que haga descender el fuego del cielo, ese sea el Dios. Los profetas de Baal, de Acera, de Astaró, estuvieron desde la mañana hasta mediodía pegando gritos y gritos y gritos. Se rajaron la piel, se hicieron sangrar la piel y clamaban y gritaban y lloraban. Y el fuego nunca cayó. Y el fuego nunca cayó. A veces yo veo a hermanos, a veces veo a creyentes que se parecen mucho a esos profetas. Y gritan, y gritan, y gritan, y gritan, y el fuego nunca cae. Pero vino Elías y se paró sin gritar. Arregló el altar, le dijo a los que estaban allí que le echaran agua al altar, le echaran agua a la leña, hicieran una zanja, y en esa zanja le echaran bastante agua. Puso el sacrificio allí, y después hizo una cortita oración. Una oración corta, una oración sencilla, pero una oración efectiva. Por eso la Biblia nos pone a Elías como ejemplo de oración efectiva. ¿Sí? Alabado sea Dios.
Porque dice que él era un hombre como cualquier hombre, sujeto a pasiones, a debilidades. Él no era un super santo, él no era un super consagrado, era una persona de Dios, y él lo era de Dios. Era un santo, sí lo era, pero no era más santo que quizás otros profetas que habían por allí. Sin embargo, dice que él oró fervientemente. Él oró, era un hombre que su oración era efectiva. Y él hizo esa oración y sin pegar muchos gritos, sin quizás hacer muchas maromas, el fuego cayó de inmediato. A Dios damos la gloria. Eso era Elías, un hombre de señales. Entonces vemos acá, amados hermanos, que se hace la comparación, o la gente pensaba de Jesús de esa manera, de que Jesús era como Elías, que estaba para hacer señales, que estaba para hacer milagros, y muchos seguían a Jesús por esas señales, por esos milagros. A Dios damos la gloria. La pregunta en esta mañana, hermano mío que estás aquí, ¿quién es Jesús para ti? ¿O qué es Jesús para ti? Ya vimos que alguna gente lo veía como Juan el Bautista, como Jeremías o como Elías. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué buscas? ¿Por qué sigues a Jesús? Algunos siguen a Jesús porque ven en Jesús un milagrero, un sanador. Y entonces lo buscan porque quieren recibir una sanidad, porque quieren recibir un milagro. Y en búsqueda de la sanidad y en búsqueda del milagro, van a cuanta campaña escuchan que hay por allí de predicador famoso que Dios usa en sanidad. Y para allá se van buscando la sanidad. Y lo buscan fervientemente porque necesitan el milagro, porque necesitan la sanidad. Y en la Biblia encontramos y sabemos por la palabra de Dios que Jesús sana. ¿Cuántos creen que Jesús sana? Jesús sana, amados hermanos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos fe, por eso es que no vemos los milagros. A veces decimos, no, es que Jesús hace cuando Él quiere. Sí, Él hace cuando Él quiere, pero la mayoría de las veces Él quiere, pero no pasa nada porque no tenemos fe. Alguien dijo una vez, hace muchos siglos atrás, un gran predicador dijo que el gran problema que tenía la iglesia para no ver la gloria de Dios, no era que Dios no quería, era que la iglesia no tenía fe. Y yo creo en eso, amados hermanos. Yo creo que lo que en verdad nos falta es fe. Porque he escuchado testimonios de lugares lejanos, como por ejemplo aldeas, tribus en el África, donde se ha llevado el mensaje de la palabra de Dios y se han convertido personas en esos lugares a Cristo. Y he escuchado testimonios de milagros que no se han escuchado por estos lados. He escuchado testimonios de cosas que no se ven ni se han visto por estos lados, donde no hace falta, por ejemplo, un milagro para recibir una sanidad de un dolor de cabeza, porque hay pastillas para eso. ¿Me entiendes? Donde no hace falta que Dios cure una úlcera, un tumor, porque para eso están los médicos que hacen cirugías y para eso hay un seguro que uno lo paga, uno va al seguro y el médico lo cura. Pero esos lugares donde no existe nada de eso, la fe, por supuesto, tiene que ser mayor. Hay una fe más grande en esas personas porque la necesidad les obliga a creer más en Dios. Y por eso se mueve la gloria de Dios. Entonces el grave problema que tiene la iglesia es que nos falta fe. Pero el Señor sigue sanando. El Señor puede levantar muertos aún en este tiempo. El Señor puede aún sanar a los paralíticos en este tiempo. Que no lo veamos no significa que Dios está tranquilo, dormido, inoperante. No, es que nos hace falta fe. Sin embargo, Jesucristo es más que un milagrero. Jesucristo es más que un sanador. Jesucristo no está solamente para curar enfermedades. Él vino con una misión mayor. A Dios damos la gloria. Hay gente que busca a Dios solamente para eso. Solamente están detrás del Señor para que el Señor les dé un milagro. Hace años conocí a una señora que según tenía cáncer. Ella era de una buena familia, tenía comodidad, tenía una finquita y por la enfermedad
se vio obligada a buscar a Dios. Y en ese sentido invitó a los cristianos de por ahí cerca para que la visitaran. Yo recuerdo que estuve una vez en su casa, prediqué allí. Y bueno, se le hizo culto muchas veces y ella aceptó al Señor y empezó a ir a la iglesia. Después de un tiempo, ella testificó que ella había sido sanada del cáncer. ¿Sí? Testificó eso. Si él lo testificó, ¿por qué teníamos que nosotros dudarlo? Si ella dijo que el Señor la había sanado, creímos que fue el Señor que la sanó. Pero al poco tiempo, así como cuando el Señor la sanó, dejó de ir a la iglesia. Dejó de ir. Ya había conseguido lo que quería. Para ella lo más importante era que el Señor la sanara. Que el Señor le hiciera un milagro. Y Dios es bueno, Dios hace milagros y Dios sana. Pero al poco tiempo se apartó de la iglesia. Se olvidó del Señor. Se alejó de la congregación. Y lo peor aún, llegó a decir que lo que había sucedido en su vida había sido un milagro producto de un remedio. No la curó el Señor, sino un remedio. Bueno, pero más adelante volvió a recaer y en esta ocasión falleció y posiblemente se perdió. Alabado sea Dios. Amados hermanos, Dios es más grande. Dios es más importante que un sanador, que un curandero. En la Biblia encontramos mucha gente recibiendo milagros del Señor. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de un centurión que se acercó a Jesús pidiéndole que oraran por uno de sus criados que estaba gravemente enfermo. Y el Señor iba a la casa del centurión a orar por ese criado. Y el centurión le dijo: Señor, no hace falta que tú vayas a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: grande es tu fe. Nunca he visto ni en Israel una fe tan grande como la de este hombre. ¿Y sabe qué, amados hermanos? El siervo del centurión se sanó. Ahora la pregunta es: ¿se habrá salvado tanto el siervo como el centurión? No lo sabemos. Posiblemente se salvaron, posiblemente no. Posiblemente en gratitud decidieron seguir a Cristo, darle sus vidas a Cristo, o posiblemente solamente dijeron gracias Señor y después se olvidaron de Él. Como muchos lo han hecho. A Dios damos la gloria. La Biblia habla acerca de 10 leprosos que el Señor sanó. Y cuando iban a reportarse con el sacerdote en el camino, dice que el Señor los sanó porque el Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron sanados. Pero dice que uno de ellos, cuando se vio sanado, regresó. No solo a darle gracias a Dios, regresó para volverse su discípulo. Los otros 9 siguieron sanos, siguieron contentos, siguieron alegres por el milagro. Pero de ellos no se supo más nada. Ellos más nunca en la Biblia se menciona que hicieron algo. Podemos presumir que ellos solo recibieron la sanidad y luego siguieron su vida como si nada. ¿Dónde están ahora esos 9? Si no se arrepintieron, posiblemente están perdidos. A Dios damos la gloria. Entonces, hermanos, Jesús es más que un milagrero. Jesús es más que un sanador. Jesús es el Salvador. Jesús es tu Salvador. Jesús es mi Salvador. Y si Él sana y si Él hace milagro, más aún Él quiere salvar tu alma. Él quiere salvar tu vida. Porque un milagro es momentáneo, es temporal. Una sanidad es temporal. Lázaro resucitó de los muertos, pero luego al poco tiempo o a los años murió de nuevo. Él pudo haber disfrutado unos años más de vida, pero si él no siguió a Jesús, si él se apartó de Jesús, podemos presumir que aunque haya resucitado de los muertos, ahora mismo pudiera estar perdido. A Dios damos la gloria. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener claro para qué seguimos a Jesús. A Dios damos la gloria. Jesús es más que un exorcista.
Jesús echó fuera muchos demonios. En los tiempos de su ministerio había mucha gente endemoniada, como la hay también ahora. Porque los demonios aún siguen por allí sueltos. En los tiempos de Jesús, a él le llevaron mucha gente poseída por espíritus malos. Llevaron niños que estaban poseídos por espíritus malos. Jóvenes que estaban poseídos por espíritus malos. En una ocasión pasó por un lugar llamado Gadara. Y ahí había un hombre que dice que lo tenían que atar, que amarrar con cadenas y grilletes. Y era tan fuerte ese hombre, no el hombre, los demonios que habían en él, que las cadenas, que los grilletes los desmenuzaba. Y entre varios no podían con él. Estaba desnudo ese hombre. Estaba poseído por muchos demonios. Cientos de demonios. Y Jesús dio la palabra y ordenó a los demonios que habían allí abandonar el cuerpo, y los demonios de inmediato salieron de allí y se metieron en un hato de cochino. Y así como ese caso, encontramos muchos casos más. No solo hechos realizados por Jesús, sino también por los mismos discípulos y apóstoles. Y cuando Jesús libertaba a una persona, esa persona volvía en sí. Se volvía una persona normal. Porque el que está poseído por demonio es un anormal. Cuando usted ve a alguien en la calle actuando anormal, seguro está poseído por demonio. Sí, hermano. Si un hombre anda por ahí por la calle creyéndose que es tal cosa, creyéndose que es mujer, creyéndose que es un animal, ese está poseído por demonio. Porque los demonios hacen que la gente actúe como locos, como idiotas, como estúpidos. Eso lo hacen los demonios. Los demonios hacen que la gente coma basura de la calle. Sí, hermano. Los demonios hacen que la gente vivan como animales. Entonces, Jesús quiere, y es su voluntad, que la gente sea libre de esos poderes infernales. Y para eso Él nos ha dejado a nosotros. Por eso dice la Biblia, en una de las señales que la hermana predicó en estos días, y pondrán las manos sobre los enfermos, y también dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Alabado sea Dios. Los demonios están afuera. Y si por ahí se mete alguno de vez en cuando camuflajeado, el Señor lo saca. Pero, amados hermanos, hay gente que solamente anda detrás de Jesús por querer parecerse a Jesús, y anda siempre viendo demonios donde no lo hay y queriendo echar demonios de donde no los hay. Hay gente que tiene demonios en la cocina, en los baños, en la habitación, en la sala. Ven demonios en cualquier parte. Yo le digo una cosa, yo nunca he visto un demonio, ni tampoco me interesa verlo. Alabado sea Dios. Pero hay gente que los ve hasta en la comida y hablan más de ellos que de Jesús. Jesús es más que un exorcista. Él echa fuera a los demonios, pero su misión no es andar buscando demonios. Él no los buscaba. Él no era que andaba preguntando ¿dónde hay un demonio para irlo a echar fuera? ¿Dónde es que hay un endemoniado para ir a liberarlo? No, hermano, él no andaba buscando ese tipo de cosas. A él le llevaban la gente endemoniada para que él las liberara. Alabado sea Dios. Hay personas que se la mantienen en ese plan, buscando dónde echar fuera demonios. Y andan siempre tratando de ser protagonistas, tratando de siempre llamar la atención, de aparentar que tienen unción, que tienen poder. Por allá había un grupo de hermanos, los hijos de un Tareseban, eran como 7, que también eran así, parecidos. Les gustaba estar figurando, buscando gente endemoniada para echarla afuera. Y se fueron por allá a orar por uno que estaba bien endemoniado. Y cuando empezaron a orar los 7 por ese solo,
Uno de ellos dijo, en el nombre de Jesús que predica Pedro, que predica Pablo, te echo fuera. Y el demonio, hablando a través de la persona, le dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y vemos que la Biblia dice que los revolcó a los 7. Tuvieron que salir corriendo y desnudos. Alabado sea Dios. Hermanos míos, no estamos llamados a eso. Ahora, si a usted lo llaman para que vaya a orar por un endemoniado, vaya y ore por ese endemoniado. No le rehuya. No se niegue. Hubo un tiempo, cuando estaba mucho más joven, en que entró una epidemia de endemoniadera por allá por mi pueblo. Empezó un montón de gente a endemoniarse. Empezando en mi casa. Se endemonió uno de mis hermanos. Se endemonió un vecino. Y a mí me tocaba, con otro hermano mío, agarrarlo y amarrarlo en el patio con unos mecates. Y bueno, ahí ponerme a orar porque era difícil uno solo orar por una persona endemoniada. Por allá nos fueron a buscar porque otro endemoniado. Un hermano que se había descarriado también. Por allá una joven endemoniada. La pastora que me pastoreaba en ese tiempo, pobrecita, cansada. Eso era de lugar en lugar, de casa en casa. Eso fue una epidemia. Pero no era que nosotros estábamos buscando a los demonios. Es que la gente se estaba endemoniando por montón. Y eso era vigilia, ayuno, matutino, porque era de cada rato, valga la redundancia. Alabado sea Dios. Pero yo lo que quiero decir es que Jesús es más que un exorcista, porque Jesús, aunque echa fuera los demonios, Él quiere, alabado sea Dios, que la gente le conozca como su Salvador, como su libertador. Porque les digo una cosa, amados hermanos, cuando la persona conoce a Cristo como libertador, allí no entra demonio. No entra demonio. Si usted ve a un evangélico, entre comillas, endemoniado, es porque hace rato Jesús salió de allí. Porque la Biblia lo dice, que el espíritu inmundo sale, se va por lugares a pasear, a recorrer la tierra, y anda por aquí y anda por allá, y después de un tiempo regresa y encuentra que su casa, que antes estaba ocupada por Jesús, ya no lo está. ¿Y qué hace el demonio? Vuelve a entrar a esa casa, pero esta vez no viene solo. Esta vez se trae a los compinches, se trae a los amigos. 7 espíritus peores que él, más él 8, entran allí y hacen que esa vida sea peor de lo que era antes. Si antes era un borracho, ahora es un alcohólico. Si antes por ahí de vez en cuando era adúltero, ahora es un adúltero crónico. Se vuelve el triple, 8 veces pecador de lo que era antes. Alabado sea Dios. Jesucristo, Él echa fuera demonios. Pero amados hermanos, no podemos o no debemos nosotros estar detrás de Jesús por esas cosas. Hubo uno llamado Simón el Mago, que él vio que los discípulos ponían las manos y la gente recibía liberación, la gente recibía sanidad, la gente recibía el don del Espíritu Santo. Y este dijo, yo quiero eso. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero echar fuera demonios. Yo quiero sanar enfermos. Yo quiero que la gente me llame, que la gente me admire. Y cuando fue a pedirle a Pedro que le diera lo que él tenía, le ofreció dinero. Y Pedro, amados hermanos, viendo la maldad que había en él, viendo que el diablo mismo estaba en él, le dijo una palabra que lo hizo, hermano, de una vez reflexionar y temblar. Alabado sea Dios. Veo que en prisión de oscuridad estás. Amados hermanos, Dios nos quiere usar. Dios quiere que tú tengas el poder y la unción para echar fuera demonios, sanar enfermos y hacer todas las señales y maravillas que están en la Biblia para nosotros. Pero lo que Dios no quiere es que tú andes detrás de eso para figurar. Lo que Dios no quiere es que tú andes detrás de eso para llamar la atención. Porque sabes una cosa, lo que Dios quiere más que todo es que tú seas salvo. Por eso el Señor, cuando los discípulos, ¿se acuerdan? Los 70, que fueron de 2 en 2 a predicar y regresaron, llegaron contentos.
¿Por qué llegaron contentos? Unos dijeron, Señor, mira, los enfermos se sanaron. Señor, mira, hubo milagros. Señor, mira, muertos resucitaron. Y estaban contentos. ¿Quién no se pone contento si uno ora por un enfermo y se sana? Y el Señor le dijo, no os alegréis por eso. No os contentéis por eso. Sino más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso sí hay que tener alegría. Alabado sea Dios. No andes buscando señales para figurar. Busca a Jesús, porque a través de Él y solamente a través de Él es que podemos ser salvos. A Dios damos la gloria. Jesús es más que un gran maestro. Jesús, ya lo dije hace ratito, fue un gran predicador. La gente le encantaba escuchar a Jesús. A mí me gusta escuchar a la gente que predica bien. Aunque uno debería escuchar a todo el mundo. Pero uno con los años como que se pone más exquisito y entonces ya uno va como que siendo más selectivo. Pero sí, hermano, a mí me gusta escuchar a la gente que predica, que enseña, que me confronta, que me redarguye, que me da palabra. Y en ese sentido, la gente también seguía a Jesús por lo mismo, porque les encantaba escuchar su discurso. Multitudes estaban detrás de Jesús por lo mismo. Perdón. Y en el presente, mucha gente les gusta ser grandes maestros, les gusta ser grandes predicadores, se preparan para eso, estudian oratoria, estudian homilética, estudian metodologías para poder ganarse a las multitudes. Y no es malo hacer todo eso. Siguen a grandes predicadores que son buenos en las enseñanzas. Siguen a maestros que dan estudios bíblicos muy profundos. A Dios damos la gloria. Sin embargo, amados hermanos, Jesucristo, cuando daba sus discursos, la gente se emocionaba y le escuchaba y le seguía. Pero no siempre Él daba discursos. No siempre Él se paraba a dar esos mensajes que quizás emocionaban a la gente. Había momentos en que Él solamente llegaba, oraba por alguien, decía algunas palabras y se iba. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue un gran maestro. También fue un gran doctor de la ley. Era un hombre elocuente, aunque él dice que era tosco en el hablar. Pero creo que lo dijo más por modestia que por realidad. Era un gran maestro. A Dios damos la gloria. Pero Pablo dice que cuando fue a la iglesia de Corinto, o en Corintio, él dice que él llegó allá como que no sabía nada, como que no sabía hablar. Dice que él llegó allá más demostrando que en él había poder que palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba viciada y se enamoraba fácilmente de la gente con discurso. Cualquiera que llegaba allá y les daba un discurso bonito, los emocionaba. Los hacía su ídolo, los hacía su líder. Por eso que muchos seguían a Apolos. Porque Apolos se dice que era un hombre de un mensaje muy elocuente. Entonces Apolos se ganó un buen grupo de personas en la iglesia de Corinto porque ellos se enamoraron de su mensaje. Entonces, amados hermanos, en ese sentido, muchos van detrás de los predicadores, van detrás de los maestros, van detrás de los profetas, van detrás de los apóstoles que tienen un mensaje bonito, un mensaje que a Dios damos la gloria. Y para ellos, ese es Jesús que han conocido. Un Jesús que solo lo conocen por el mensaje, por el contenido del mensaje. Yo les digo una cosa, a mí me gusta estudiar la Biblia. Modestia aparte, no quiero jactarme, pero a lo largo de mis años la he estudiado muchas veces y he hecho cursos, seminarios, inclusive tengo para la gloria del Señor un título en teología.
Pero eso para nada sirve, amados hermanos, si uno pierde la esencia, si uno pierde el objetivo de lo que en verdad significa Jesús para la humanidad. De nada sirve los títulos, de nada sirve la teología, de nada sirve la homilética, de nada sirve el conocimiento que se tenga de Jesús o de Dios, de la palabra, si uno ha perdido el concepto real de lo que Jesús significa. Alabado sea Dios. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Solamente un discurso, un mensaje? ¿O es algo más que eso? Para otros Jesús, como ya lo dije, era Elías. Elías fue un hombre de señales. Jesús es más que alguien que hace señales. Hace años conocí a alguien que cada vez que había una actividad especial, que había una campaña, una confraternidad, una convención, era el primero a estar allí, el primerito. Era como que sus actividades especiales. Cuando se hacían cultos, vamos a decirlo de esta manera, no es que vamos a desprestigiar a los demás, pero cuando se hacían cultos normales, donde no habían invitados, no asistía. Cuando habían cultos de oración, no asistía. Cultos de enseñanza, no asistía. Solo asistía si había un predicador invitado y si en esa actividad iba a haber buena música. Él estuvo buscando siempre señales. Él quería que cuando oraran por él, le profetizaran. Él quería que cuando se derramara la gloria de Dios, salir danzando. Él quería siempre estar allí en esos momentos. Obviamente eso no es malo. No es malo que a uno le profeticen. No es malo que uno en un culto dance, sienta la presencia de Dios. Pero lo que uno no puede hacer es siempre andar buscando señales. Porque las señales no siempre van a haber. Van a haber momentos en donde solamente hay que orar. Y no podemos cantar. Y al no cantar, no va a haber danza. Aunque no se debería danzar con música, pero por lo general se danza es cuando hay música. Hay momentos en los que no va a haber un predicador poniendo mando y profetizando. O poniendo mando y tomando gente. Alabado sea Dios. Hay momentos en los que solamente nos vamos a tener que quedar allí sentaditos orando, adorando a Dios y teniendo comunión íntima con el Señor. Pero para algunos esos momentos no valen. Para algunos esos momentos no tienen valor, no tienen sentido. Por eso no se les ve la cara, sino solamente cuando hay un evento especial. Si pasan 2 meses sin que haya una campaña, sin que haya una actividad de invitados especiales, no se les ve la cara en los cultos. Son gente que buscan a Jesús por las señales. ¿Sabía que hubo mucha gente siguiendo a Jesús porque Jesús multiplicó los peces, multiplicó los panes? Había mucha gente siguiendo a Jesús porque hizo milagros. Mucha gente sigue a Jesús por lo que veía. Alabado sea Dios. La gran pregunta, ¿dónde están esa gente ahora? Bendito sea el Señor. ¿Dónde está esa gente ahora? Ahora bien, esa fue la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos sobre lo que opinaba la gente de afuera. ¿Qué opinan los de afuera de mí? Ahora viene la pregunta, ¿qué opinan ustedes, los discípulos, mis discípulos, de mí? Porque allá afuera pueden tener un concepto equivocado. La gente de afuera puede ver a Jesús de una manera diferente a lo que realmente es. Pero ahora vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién es Jesús para nosotros? A Dios damos la gloria. Y la respuesta no vino de la carne. La respuesta no vino del hombre. Vino del mismo Dios. Vino del mismo Espíritu Santo. Porque ahí dice Pedro, ahí en el versículo número 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo. Ahora, ¿qué quiso decir Pedro cuando le dijo a Jesús o le respondió a Jesús? Tú eres el Cristo. La palabra Cristo originalmente significa ungido. Cristo es el ungido de Dios, le está diciendo Pedro. Pero también le está diciendo que Él es el Mesías. El Mesías que Israel esperaba. El Mesías que había sido prometido. El Mesías que podía cambiar al mundo. Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, está diciendo, tú eres la única esperanza. Tú eres la única salvación. Tú eres el único camino. Fuera de ti no hay salvación. Fuera de ti no hay esperanza. Fuera de ti estamos perdidos. Tú eres el Salvador que nos puede rescatar de la condenación eterna. En otras palabras, le está diciendo, Jesucristo, tú eres nuestro Salvador. Si es sanador, si es alguien que hace milagros, si es alguien que liberta, que echa fuera demonios, pero por encima, Él vino a morir en la cruz y efectivamente murió en la cruz para que el hombre, la humanidad entera, pudiera ser salvo a través de Él. Tú quizás pudieras no recibir un milagro. Tú quizás pudieras no recibir una señal. Tú quizás pudieras no recibir algo sobrenatural en tu vida. Pero aún así, Él te quiere salvar. Alabado sea Dios. Porque esa fue su visión principal. Ese fue su objetivo fundamental. Hay gente que se entristece, se amarga, se frustra con Dios porque están pidiendo un milagro y el milagro no sucede. Y como el milagro no sucede, se van de la iglesia y se van del Señor. Dios quiere hacer el milagro, pero ese no es su objetivo principal. Esa no es su misión principal. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, de sus cartas, dijo que el principal propósito de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Repito, la misión o el propósito principal de nuestra fe es que usted y yo seamos salvos. Lo demás es añadidura. Lo demás viene como regalo, como obsequio. Aleluya. Pero lo que importa y lo que Dios quiere es que nadie se pierda. Pero a veces parece que se ha invertido el orden de los factores. Porque veo a los predicadores en la televisión, en los videos y aún en nuestras iglesias hablar más de un Cristo sanador, más de un Cristo que prospera, más de un Cristo que sana, más de un Cristo que liberta, que de un Cristo que salva. Entonces la gente está confundiéndose, está teniendo un concepto errado de Jesús y muchos vienen a la iglesia no para que Jesús los salve, sino para que Jesús los prospere. No para que Jesús los lleve del infierno al cielo, sino para que Jesús les dé casa nueva, carro nuevo, les dé buena salud. No para que Jesús los liberte de la condenación eterna, sino para que Jesús les dé novia, novio, pareja, para que Jesús les haga sus favores, para que Jesús les resuelva sus problemas. Y si Jesús no le resuelve el problema, si Jesús no le da el trabajo, y si Jesús no le da la sanidad, y si Jesús no le da el milagro, entonces dicen, ¿para qué estoy aquí? Mejor me voy, porque para eso yo vine aquí. Error. Jesús no está para eso. Jesús está porque te quiere salvar. Y para eso tú tienes que seguirlo. Tú tienes que estar allí. Alabado sea Dios, creyendo en Él. Los primeros cristianos seguían a Jesús porque querían ser salvos. Y porque querían ser salvos, algunos fueron martirizados. Algunos fueron llevados a las cárceles. Fueron comidos por leones. Porque a ellos solo les importaba ir al cielo. No les importaba si tenían casa, carro o no tenían nada de eso. Solo les importaba que cuando sonara la trompeta pudieran irse para arriba.
Alabado sea Dios. Que pudieran, ya sea, voy a repetirlo, cuando suene la trompeta o cuando se pare el corazón. Porque el corazón se puede parar en cualquier momento. ¿Cierto o falso? Cualquier momento se nos acaba la respiración. Pero la voluntad de Dios es que cuando eso suceda, nos vayamos al cielo. A Dios damos la gloria. Sin carro, sin casa, sin milagro, no importa. Lo importante es la salvación. Por supuesto, si eso viene por añadidura, a Dios damos la gloria. Le seguimos sirviendo, le seguimos buscando, le seguimos adorando. Pero no es la razón por la que lo hacemos. Simplemente lo hacemos porque Él nos dio el regalo más grande de todo. El regalo más grande de todo, hermano, no es tu hijo que te dio ahora después de 30 años que no tenías hijos. Porque hay gente que tienen años orando por un hijo y el Señor les da el hijo. Les hacen milagros y después hacen a ese hijo lo más importante de su vida. Como que allí ya Dios le dio el regalo que ellos querían. Es una bendición, por supuesto. Y es algo por el cual hay que estar agradecido. Pero no es algo por el cual hay que apartarse del Señor. Como muchos lo hacen. Se olvidan de Dios. Hacen a su hijo un ídolo. Mi hijo para allá, mi hijo para acá. En todas las fotos de redes sociales está su hijo puesto. 100, 200, 300 fotos diarias del hijo en las redes sociales. Y ya no habla del Señor, ya no glorifica a Dios, ya no viene a los cultos. Se olvidaron del Evangelio. Dios quiere bendecirte de esa manera, sí, pero Él te quiere más que todo salvar. Y si tú te dejas de congregar, y si tú dejas de buscar a Dios, tu salvación no es que se pierde, pero corre peligro. Corre peligro. Y el diablo es experto en meterse donde no lo han invitado. A Dios damos la gloria. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante orar. Por el peligro que corremos cuando lo dejamos de hacer. A Dios damos la gloria. Dios quiere que seamos salvos sobre todas las cosas. A Dios damos la gloria. ¿Para qué tú quieres a Jesús en tu vida? Bueno, algunos en un tiempo lo querían para ser famoso. En un tiempo cuando el Imperio Romano, en los tiempos del emperador Constantino, él hizo del Evangelio la religión oficial del pueblo. Al principio los evangélicos eran odiados, perseguidos. Después, por decreto real, por decreto del emperador, mejor dicho, todo el que no fuera evangélico tenía que ser muerto. ¿Sí? El que no era evangélico, aténgase a las consecuencias. Entonces, ¿qué pasó allí? Todo el mundo quería ser evangélico. Todo el mundo comenzó a llevar Biblia. Todo el mundo comenzó a usar falda, las mujeres. Todo el mundo comenzó a aparentar que era espiritual y que era santo y que era cristiano. Era un decreto. Había que ser evangélico, porque si no era alguien evangélico, no congraciaba con el emperador. Entonces, ¿para qué tú quieres ser evangélico? ¿O para qué tú eres evangélico? Vamos a decirlo de esta manera, porque yo creo que aquí todos son evangélicos. Y si no lo hay, en esta mañana puede hacerse, convertirse. Yo tuve un amigo que fue copastor en una iglesia y era predicador, pero lo llegaron a nombrar gerente de una empresa. Y como gerente, él tenía la facultad de ingresar personal allí cuantas veces quisiera y cuantas veces hacía falta. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente comenzó a aparentar que era evangélico para congraciarse con el hermano y el hermano le diera trabajo. Entonces, ahí muchos querían ser evangélicos para ganarse un puesto en la empresa. ¿Me entiendes? Hay gente que quiere ser evangélico para un puesto, para una posición, para un beneficio. Hay gente que quiere ser evangélico porque es la moda. Ahorita aquí en Colombia ser evangélico no es la moda, digo yo.
Pero les voy a decir algo, hace unos años en Venezuela era la moda. Yo no sé por qué, pero yo me metía por cualquier callejón y ahí había alguien con música cristiana puesta y predicando. Y uno escuchaba a la gente y todo el mundo hablaba de Dios, Dios te bendiga, de bendición, de prosperidad, pero todo el mundo era evangélico. Porque como que era algo que estaba de moda. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que evaluar bien para qué queremos estar o para qué queremos ser seguidores de Jesús. Cuando yo creí en el Evangelio, yo creí porque quería seguir a Jesús. Pero mis hermanos, cuando fueron conmigo a la iglesia, ellos no fueron conmigo a buscar a Jesús porque querían seguir a Jesús, sino porque les gustaban las chicas de la iglesia. ¿Sí? Ellos iban a la iglesia por las chicas. Recuerdo que mi hermano menor, el que yo llevé por primera vez a la iglesia, les contó a mis otros hermanos, hay muchas muchachas bonitas en la iglesia. Al otro día se fueron todos. No solamente ellos, todos los vecinos, todos los compañeros, amiguitos se los llevaron a la iglesia. Viendo a las chicas que habían en la iglesia. Con el tiempo todos se volvieron cristianos después. El Señor tuvo misericordia de ellos. Pero no todo el mundo que viene a la iglesia con una Biblia en la mano y diciendo soy evangélico, de verdad sigue a Jesús por lo que es, sino porque tiene un interés. No todo el mundo. No todo el mundo que dice soy evangélico lo es porque realmente ama a Jesús, sino porque tiene una intención. Que lo nombren pastor, que lo nombren líder, que lo nombren maestro, que lo nombren profeta, que lo nombren apóstol, buscando un cargo, buscando una posición. O porque de repente sabe que en la iglesia hay gente que tiene influencia. En algunas iglesias hay hermanos que son jueces, hay hermanos que son doctores, hay hermanos que tienen empresas. ¿Cuántos empresarios hay acá? ¿No hay empresarios aquí? Hermano, ¿usted no es empresario? Dígame, alabado sea Dios. Sí, hay gente que va buscando a ver cómo se le arrima a un evangélico para que lo ayude con algo. Entonces no vienen a buscar a Jesús, sino vienen a buscar un beneficio. Pero muchos de los que ya son evangélicos, lo son, más no porque aman a Jesús o porque quieren ser salvos, sino porque quieren un cargo, un puesto, quieren ser pastores. Porque el pastor, dicen ellos, gana dinero. Dicen ellos. Porque el pastor tiene comodidades. Entonces la pregunta que debemos replantearnos es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? Una fuente de beneficio, una fuente de comodidad, una fuente de prestigio, una fuente de conseguir tus beneficios, tus necesidades, o es Jesús para ti lo que realmente es tu Salvador, tu Señor, a quien vas a seguir a toda hora, en todo momento, en las buenas y en las malas. A Dios damos la gloria. ¿Quién es o qué es Jesús para ti? Esa es la pregunta que esta mañana el Señor quiere que tú respondas. En una ocasión le llegaron a Jesús y le dijeron, mira Señor, Herodes te anda buscando para matarte, para quitarte la vida. Y la respuesta de Jesús fue, díganle a esa zorra que los enfermos se sanan, que los muertos resucitan, que los leprosos son sanados, etc. Jesús quiere hacer todo eso. Jesús quiere que la gente reciba sanidad, milagro, y hago redundancia en esto porque ese es el enfoque del mensaje. Jesús quiere tu beneficio, Jesús quiere tu liberación, Jesús quiere tu sanidad. Pero no te quedes solo en eso. No te quedes solo en las migajas, no te quedes solo en esas cositas. Hay algo más, hay algo mucho mayor. Él quiere que cuando tú mueras o cuando la trompeta suene, te vayas para arriba. Alabado sea Dios. Y para eso Él te pide, persevera. Para eso Él te pide que tú seas fiel. Para eso Él te pide que no te apartes ni a derecha ni a siniestra, que tú siempre estés fiel al Señor. Aunque tengas
y aunque no tengas. Aunque veas y aunque no veas. Alabado sea Dios. Porque lo que cuenta al final es tu relación con Jesús. Cuando suene la trompeta o cuando nos toque partir. A Dios damos la gloria. Amado hermano, la gran pregunta que he hecho durante la predicación. ¿Quién es Jesús para ti? Voy a pedir que se pongan de pie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es Jesús? Gloria a Dios. Tú puedes decir en esta mañana, Jesús, tú eres mi Salvador. Tú dirás, pero ya yo lo dije hace años cuando me convertí a Cristo. Sí, de repente lo dijiste en aquel momento, pero con el transcurso del tiempo, Él ha dejado de ser tu Salvador y se ha vuelto en tu comodín y se ha vuelto en tu palanca. Y por eso ahora le sigue. Ya no le sigue porque te quiere salvar, ahora le sigue porque tienes beneficio. Ahora le sigue porque eres famoso o porque eres importante. Cuando te paras aquí en el altar, la gente te aplaude, o la gente te admira, o la gente te vitupera, o te elogia. Pero sabe una cosa, si tú has perdido el enfoque en esta mañana, dile al Señor, Señor, quiero renovar lo que ya he perdido. Quiero renovar lo que ya se ha desgastado con el tiempo. Quiero hoy, aquí en este lugar, decirte una vez más, Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres